9, por favor. Si no lo tiene, escúcheme por favor, yo se lo leo. Qué bueno que usted está aquí, porque Dios nos ha permitido hoy estar una vez más en este lugar. Si a los que lo están buscando, cuando lo encuentren, me dice amén, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Amén. Leemos la palabra de Dios, San Marcos 9, por favor, capítulo 9, verso 14. Si está ahí, leemos en el nombre de Jesús. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de Jesús, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. El verso 19 dice: respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Tome su asiento, por favor. Para el que cree, dice Jesús, estas son palabras de Jesús: para el que cree, todo es posible. Para los que creen, todo es posible. Ahora, nosotros nos acercamos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, nosotros nos acercamos porque sabemos, muchos de nosotros nos acercamos porque sabemos que Él puede ayudarnos en muchas cosas. Él puede hacer grandes cosas, grandes milagros en cada uno de nosotros. Ahora, únicamente tenemos que acercarnos a Dios con fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Si tenemos fe. ¿Cuántos creemos en Dios aquí? Mire, no hay incrédulos. Todos creemos en algo. No sé si está de acuerdo con eso, pero todos creemos en algo. Unos creemos en una cosa, otros creen en otra cosa. Pero la verdad es que cuando nosotros estamos en dificultades, a alguien o a algo clamamos. Clamamos a algo o clamamos a alguien. Si usted se acerca a un hospital donde hay niños enfermos, tal vez esas personas quizás nunca se han acercado a Dios. Esas personas, esos padres que están ahí con sus niños enfermos en los hospitales, quizás nunca se han acercado a Dios. Pero en ese momento ellos claman a algo, no sé a qué. En lo que ellos creen, claman a algo. Y si usted, como hijo de Dios, como cristiano, se acerca a ellos y les dice: ¿quieres que haga una oración por tu hijo? ¿Qué cree usted que le van a decir? ¿Que sí o que no? No importa si ellos creen en Dios o creen en otra cosa, ellos le van a decir sí. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que quieren es que su hijo se salve, que su hijo sea sanado. Sea ateo, no hay ateos, siempre creen en algo. Sea ateo, sea que no cree en nada, según que crean en la ciencia. Pero ¿quién, teniendo un hijo en el hospital, no va a desear, no desea que algo o alguien le haga un milagro? Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos acercamos porque creemos en Él.
Y creemos que Él puede hacer grandes cosas y maravillas en nosotros. Ahora, pero hay un problema en la iglesia, en las personas, que es el problema de creer, o sea, la incredulidad. Porque nosotros estamos aquí hoy en este momento. Y si yo le pregunto y le digo, ¿usted cree en Dios? Usted me contesta rápidamente sin pensar lo que sí, es lógico. Me va a contestar, sí, yo creo en Dios. Ahora, creemos en Dios, nos acercamos a Dios y muchas veces nos acercamos, le pedimos a Dios y decimos que creemos en Dios, pero muchas veces seguimos preocupados por las cosas que ya pusimos en las manos de Dios. Le he dicho en varias ocasiones, estamos enfermos, estamos con un problema, venimos, oramos a Dios, se lo dejamos en las manos de Dios, creemos que ya se los pusimos en las manos de Dios y los vamos. Pero ¿cuántos de ustedes se van despreocupados? Oh, ya se lo puse en las manos de Dios y Él va a obrar. Siempre nos vamos preocupados. ¿Será que sí va a suceder esto o será que no va a suceder esto? Ahora, en este momento tenemos una historia muy interesante relatada en los 3 evangelios, en los primeros 3 evangelios del Nuevo Testamento. Esta historia es relatada por Marcos, Lucas y Juan. Ambos la relatan de alguna manera diferente. ¿Por qué? Porque su enfoque, su contexto era muy diferente. Pero tenemos en el libro de San Marcos un poco más especificada esta historia. Vemos que San Marcos da detalles que San Lucas y San Mateo no dan. Detalles que si los pasamos por alto nos perdemos de muchas cosas, de grandes cosas. Así es que hoy en este momento yo quiero que juntos miremos qué Dios nos quiere decir, que Cristo nos quiere hablar por medio de esta palabra. La incredulidad muchas veces mora en cada uno de nosotros. Decimos que creemos en Dios, pero muchas veces seguimos sin creerle a Dios. Hay un hombre que tiene un hijo y este hijo tiene una enfermedad que la Biblia le llama que es un espíritu. ¿Cómo le llama la Biblia? Un espíritu mudo que no lo deja hablar. Ahora, este hombre, escuche, hay otra traducción, le leo esto, dice: uno de los que estaban ahí le dijo, maestro, traje aquí mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no le deja hablar. Ahora, lo que este joven tenía era que no podía hablar y que no podía escuchar. Pero si usted se da cuenta, el padre se acerca a Jesús y le dice, traje a mi hijo porque tiene un espíritu malo. Ahora, le digo esto, todas las enfermedades dependen de un espíritu que no es de Dios. Dios no quiere que usted esté enfermo. Y esto, hay gente que no le gusta esto. Los estudiosos debaten esto. Pero Dios no quiere que usted esté enfermo. Dios quiere que usted muera lleno de vida y lleno de salud, como murieron algunos hombres en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios permite las enfermedades entonces? Porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito en la vida de nosotros y Él quiere hacer algo en la vida de nosotros con cada cosa que permite. Pero Dios no quiere que usted viva enfermo. La mayoría de ocasiones las enfermedades que tenemos es porque nosotros lo permitimos. ¿Sí está ahí? Ahora, escuche esto, la mayoría de enfermedades no es porque Dios quiere que usted esté enfermo. La mayoría de enfermedades es porque usted permite que las enfermedades lleguen a usted. Ahora, todas las enfermedades se pueden evitar, pero muchas veces no nos gusta evitar las enfermedades. Si usted es una persona que no se cuida, que hace lo que usted quiere, que durante su juventud y durante mucho tiempo ingiere alcohol, le mete alcohol a su cuerpo, usted va a terminar padeciendo del hígado, de cirrosis. ¿Dios quiere que usted esté así? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfermó del hígado entonces? Porque le pusimos al cuerpo algo que no es para eso. Si usted come y come de más, al final usted va a ser una persona obesa. ¿Por qué? ¿Dios quiere que usted sea así? No.
Dios no quiere que usted sea así. Es lo que nosotros permitimos. Y así le puedo dar muchos ejemplos de que las enfermedades llegan en muchas ocasiones porque nosotros permitimos que lleguen. Ahora, aquí tenemos un hombre que su hijo no podía hablar. Y la traducción que acabo de leer dice que tenía un espíritu malo. Su hijo no podía hablar. Mateo y Lucas lo describen como un joven lunático. ¿Cuántos saben qué es lunático? Lunático es una persona demente, es una persona que no tiene control de sí mismo. Mateo y Lucas lo describen así. Marcos no lo describe que es un lunático, sino que dice, trajeron un muchacho con un espíritu que estaba enfermo, con un espíritu que no lo dejaba hablar ni lo dejaba escuchar. Pero los dos evangelistas que ya mencioné lo traducen como lunático. Ahora, este padre, como todo padre, se preocupa por su hijo, ve que su hijo está así. ¿Y sabe desde cuándo estaba así? Desde niño. La misma Biblia lo dice, que desde niño estaba así. Ahora, este hombre escucha que en algún lugar hay personas que pueden orar por él, que en algún lugar hay un hombre o hay personas que oran a Dios y que ahí pueden suceder milagros. Y este hombre decide, bueno, todo el tiempo desde niño he batallado con mi hijo. El espíritu que lo poseía lo echaba en el fuego, lo ponía en el agua, y este muchacho comenzaba a echar espumas, y lo que quería hacer el espíritu malo, ¿sabe qué era? Matarlo, exactamente. Porque el enemigo no va a descansar hasta que a ti te mate. Porque la enfermedad no va a descansar hasta que tú termines muerto. Ahora, en ese momento, este hombre, como todo un buen padre, dice, voy a buscar ayuda. Y en ese momento él busca ayuda y dice, quizás ya se cansó de todo. Y ahora dice, he escuchado que hay personas que pueden hacer algo. Y dice la historia que este hombre, lo trajo a los discípulos de Cristo. Ahora, cuando este hombre llega a donde están los discípulos de Cristo, los discípulos intentan ayudarlo. Si una persona le trae a su hijo a usted, ¿usted va a intentar ayudarlo o no? Vamos a ver. Usted intenta ayudarlo. Ahora, los discípulos intentaron ayudar. Miren lo que hizo el hombre. En primer lugar, el hombre trajo a su hijo a los discípulos. No es que los discípulos fueron a Jesús. El hombre, escuche, esto es muy interesante, pero esto es para otro tema, no es para este, pero se lo quiero compartir. El hombre tomó la iniciativa y trajo a su hijo a donde podía ser sanado. Muchas veces nosotros queremos ser sanados, pero queremos que Jesús haga todo, y Él sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, pero este hombre, él mismo tomó la iniciativa y trajo a su hijo a donde sabía que podían orar por él. Bueno, ese es un punto muy interesante, pero no ese es el tema. Cuando él llega ahí, están sus discípulos. ¿Dónde estaba Jesús? Orando. Jesús dice que había pasado la noche orando, pero este hombre llega donde están sus discípulos. Y los discípulos, escuche esto, los discípulos intentaron ayudar al joven. Todo fue un rotundo fracaso. No pudieron ayudar al joven. Intentaron ayudarlo de una manera, pero no pudieron. Ahora, la pregunta sería, hasta este momento, ¿por qué no pudieron ayudar al joven? ¿Alguien de ustedes puede ayudarme con eso? ¿Por qué no pudieron ayudar al joven los discípulos? Si los discípulos habían caminado con Jesús. Si alguien nos trae una persona hoy a nosotros que la ayudemos en esta situación, la pregunta sería, ¿podremos ayudarlo? ¿Podremos sanarlo? ¿Podemos orar en el nombre de Jesús y esta persona es sanada? Sí lo podemos hacer. Ahora, que el milagro suceda, eso quedaría en una incógnita. Jesús no está ahí y sus discípulos están solos. Y este hombre angustiado, como un padre angustiado,
corre con su hijo a un hospital. De hecho, ahora mismo tengo una petición que una madre y un padre están en el hospital con su pequeño hijo. ¿Qué es lo que hicieron? Por la mañana se levantan y ven que su hijo está enfermo y corren al hospital. Por eso no están hoy aquí. ¿Quién no hace lo mismo? Al ver que su hijo está enfermo, ¿qué se va a quedar haciendo usted? ¿Esperando? No, busca ayuda, ¿verdad? Ahora, este padre sale a buscar ayuda y cuando llega encuentra a los discípulos y él le dice, traje mi hijo, y los discípulos empiezan a tratar de ayudarlo, pero todo fue un fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué todo fue un fracaso? El libro de San Lucas nos muestra de alguna manera algunas cosas muy interesantes. En San Lucas capítulo 9, verso 1 y 2, encontramos que Jesús envía, y le voy a decir esto para seguir adelante. En San Lucas capítulo 9 encontramos que Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar. Pero dice el capítulo 1 del el verso 1 del capítulo 9 de San Lucas, dice que cuando Jesús envía a los 12, Él les da poder. Escuche qué interesante esto. Él les da poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. ¿Sí me sigue hasta ahí? Para sanar enfermos. Ahora, si Jesús ya les ha dado poder y autoridad a los discípulos para sanar enfermos y para echar fuera demonios, esto sucedió antes que este joven fuera traído a los discípulos. Se supone, escuche esto, se supone que Jesús ya les había dado poder y autoridad a los discípulos. Entonces, ellos tienen poder y autoridad para orar y reprender el espíritu y para sanar al muchacho. Pero el hombre trae a su hijo, los discípulos oran y hacen todo, pero el muchacho no es sanado. ¿Qué pasó? ¿No? Jesús ya les había dado autoridad a los discípulos. ¿Qué pasó? Falta de fe. ¿Qué más pasó? ¿Qué pasó? Si Jesús ya les había dado autoridad y poder a los discípulos, ¿por qué no fue sanado entonces el muchacho? Es algo para meditar, ¿verdad? Porque si yo le digo a usted, oye, te doy $1,000,000 ahorita, y a las 6 de la tarde usted quiere comprarse un carro que vale $100,000, y va y usted no lo compra, ¿por qué no lo compra si yo ya le di el dinero a usted? Es un ejemplo para que me entienda mejor, un poquito. Los discípulos habían sido llenos de poder y autoridad, y vienen a él un hombre necesitado y no lo pueden sanar. ¿Dónde estaba el poder entonces? ¿Dónde estaba la autoridad para sacar demonios? ¿Dónde? ¿Por qué a las 6, las 7 usted no puede hacer algo de esta tarde si usted ya ha recibido algo que cubre todo eso? ¿Por qué? Esa sería la gran pregunta de hoy día. Si Jesús ya les había dado autoridad y poder a los discípulos, ¿por qué no lo pudieron sanar? De repente la historia dice de que Jesús iba llegando. Jesús va bajando del cerro de la montaña y ve la gente que están discutiendo, disputando, dice la Biblia, que están hablando entre los escribas. La otra traducción dice entre los religiosos, entre los maestros de la ley. O sea, están disputando porque alrededor de ellos hay mucha gente religiosa que están viendo si ese muchacho es sanado. Ahora, y cuando no lo pueden sanar, en ese momento los religiosos dicen, ¿por qué no lo pueden sanar? Entonces hay una pequeña disputa en ellos, ¿por qué no lo han podido sanar? En ese momento Jesús va apareciendo y ven a Jesús y salen corriendo a saludarle a Jesús. Ahora, cuando ellos van a saludarle, Jesús les pregunta, ¿qué disputan entre sí? ¿Qué es lo que hablan entre ustedes? Y el texto, el relato dice que de entre medio de la multitud sale un hombre. Un hombre cuyo hombre afligido. Cuando usted está afligido, angustiado, pide ayuda donde sea. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez. Cuando usted está angustiado, usted busca hasta el psicólogo para pedirle ayuda. Cuando usted está necesitado de algo, usted va a donde sea para pedir ayuda.
Cuando su hijo necesita ayuda, usted va a buscar la ayuda a donde esté. Este padre angustiado estaba ahí con ellos. Y cuando Jesús aparece, corren a saludarlo. Y Jesús les dice: ¿qué pasa aquí entre ustedes? ¿Por qué están hablando así? Y Jesús, del fondo de la multitud, escucha una voz que dice: Maestro, traje a ti mi hijo, el cual está enfermo. El hombre detallosamente le explica: tiene esta enfermedad, pero lo traje a ti para que tus discípulos lo sanaran, pero no han podido sanarlo. No pudieron sanarlo. Jesús en ese momento se disgustó un poco, y en ese momento Jesús les dice: oh generación incrédula. Escuche cómo les dijo. Ahora, le quiero decir esto. Jesús les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Por qué no confían en mí? ¿Por qué no tenéis fe? Ahora, le digo algo: ¿los discípulos eran incrédulos? ¿Los discípulos habían sanado personas? ¿Habían sacado demonios? Sí. Escuchen las palabras de Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traedme al muchacho. En ese momento, el muchacho es acercado a Jesús, y al ver a Jesús, el espíritu malo que tenía lo tumba al suelo. Y es ahí donde el hombre comienza a explicarle: esto es lo que le pasa. El espíritu lo toma, lo echa al agua, lo echa al fuego y quiere matarlo. Y yo he venido y lo traje a tus discípulos para que lo ayuden, pero no han podido hacer nada. En ese momento Jesús le dice: ¿desde cuándo le sucede esto? Desde la niñez. Desde niño le sucede esto. Y en ese momento Jesús, escuche cómo da vuelta la historia. Jesús no trabaja con los discípulos. Y este es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Jesús no trabaja con sus discípulos, no. Porque los discípulos ya habían intentado sanarle. Los discípulos ya habían intentado sanarle, pero todo intento fue en vano, no pudieron. Los discípulos tenían poder, sí, tenían autoridad. Mismo Jesús les había dado autoridad para echar fuera demonios. Mismo Jesús había dado autoridad para sanar enfermedades. Entonces Jesús comienza, y este es el punto del mensaje que yo quiero que usted se lleve hoy. Entonces Jesús comienza a trabajar con el papá del niño. Entonces Jesús comienza a trabajar con el padre del niño. Y Jesús, después de preguntarle desde cuándo le sucede esto, Él le hace una pregunta al padre: ¿y tú crees que yo puedo sanarlo? Escuchen las palabras de Jesús. Ya no es con los discípulos, es con el padre. ¿Y tú crees que yo puedo sanarlo? El problema no eran los discípulos. El problema era la incredulidad del papá. Yo no sé si si me estoy explicando con esto. El problema no eran los discípulos. El problema era la incredulidad del papá. Y Jesús le da esto le da un rumbo diferente a la historia. Y Jesús comienza a trabajar con el papá. Y lo primero que comienza a decirle es: ¿y tú crees que yo puedo sanarlo? Él no trabajó ya con los discípulos, porque los discípulos tenían poder. ¿Por qué el milagro no sucedió con los discípulos? No es por falta de poder, no es por falta de autoridad. No sucedió por falta de la incredulidad del padre.
El predicador, el pastor, el que está predicando puede tener mucha autoridad, mucho poder para sanar, pero si tú no crees, Dios no va a hacer nada. Yo no sé si usted me estoy explicando. Si tú no crees, Dios no va a hacer nada. En ese momento Jesús le dice a él: ¿y tú crees que yo lo puedo sanar? Y el padre dice: sí, Señor, pero por si acaso, por si las dudas, por si me falta fe, por si me falta creer en ti, ayuda mi incredulidad. Y en ese momento, cuando el hombre es sincero, le dice: por si no creo, ayúdame tú. Yo creo, Señor, que tú lo puedes sanar, pero por si no creo, ayuda mi incredulidad. Y dice la Biblia que al instante Jesús reprendió al espíritu y el espíritu salió del muchacho y el muchacho fue sanado. ¿Cuándo? Cuando el padre creyó verdaderamente. ¿Usted cree que Dios hace milagros? ¿Usted cree que Dios sigue haciendo milagros aún hoy? La incredulidad es el peor obstáculo. Escuche esto, la incredulidad es el peor obstáculo para que Dios haga grandes cosas en su vida. Muchas personas viven una vida en miseria porque no le creen a Dios. Se lo voy a repetir para que se lo lleve. Muchas gentes viven una vida en miseria porque no le creen a Dios. Si tú le creyeras verdaderamente a Dios, tal vez tu vida sería otra. Tal vez los milagros serían más grandes. Pero hay gente que no le cree a Dios. Si tú le crees a Dios, Dios puede hacer milagros grandes. Yo no sé si tú le crees o no. O tú creer es tu fe no te alcanza. Pero si tú le crees a Dios, Jesús le dijo a los fariseos: aún Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Si tú le crees a Dios, Dios puede hacer grandes milagros grandes. La incredulidad es un gran obstáculo para que tú no recibas el milagro que tú estás esperando. Mucha gente está diciendo: yo te creo, Señor, pero sigue dudando. Y aquí tenemos un claro ejemplo, que el hombre no recibía su milagro por su incredulidad. ¿Se acuerdan que el viernes le estuve diciendo que en Números 14, 11 y 12 dice: ¿por qué el pueblo de Israel, mayores de 20 años, por qué no entraron a la tierra prometida? Porque no le creyeron a Dios. Y tú puedes haber visto milagros grandes, pero aún sigues sin creerle a Dios. Tú puedes haber visto muchos milagros, pero aún sigues sin haberle creído a Dios. El pueblo de Israel miró abrirse el mar rojo. El mar se abrió delante de ellos, pero seguían de incrédulos. Esto es interesante, porque el pueblo miró nacer agua de una roca para que tomaran todos ellos y toda la multitud, pero ellos seguían de incrédulos. Y la incredulidad de ellos, yo termino con esto, la incredulidad de ellos no permitió que entraran en la tierra prometida. Muchas veces la incredulidad de nosotros no nos deja que nosotros veamos hechos nuestros milagros. Así es que hoy día yo quiero quiero animarlo a usted. Si usted está creyéndole a Dios un poquito, necesitas que ese creer sea un creer verdaderamente en Cristo, porque Cristo puede hacer grandes cosas en tu vida. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios puede hacer grandes milagros. Hay gente que no cree porque no ha tenido las experiencias lo suficiente, pero esa no es culpa de las otras personas. Esa simplemente
es porque tú no has experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? Dios tiene poder y puede hacer grandes cosas. Que tú no le creas, ese no es tu problema. Ese no es mi problema. Si tú no le crees, es porque, no sé, es porque tu fe no te alcanza. Pero Dios puede hacer grandes cosas. La incredulidad, mira, la incredulidad, y no voy a alcanzar a terminar todo esto, pero la incredulidad es tan un gran obstáculo que la incredulidad, por incrédulo, Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. En Números 20, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ve y háblale a la peña, a la piedra, y de ella va a brotar agua. Y en ese momento Moisés y Aarón se van, y en ese momento ellos no le hablan a la piedra, sino que llegan y la golpean. Y el verso 12 dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: por tanto no me creyeron y no me santificaron frente a mi pueblo, ustedes no entrarán en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no le creyeron. En San Lucas 1:20 encontramos la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista venía, el nacimiento de él venía, y su padre Zacarías está en el templo. Le tocó ofrecer el sacrificio por sorteo. Él era el sacerdote en ese tiempo, y entra y se le aparece el ángel Gabriel y le dice: un hijo, Juan, va a nacer de entre ti y tu esposa Elizabeth. Elizabeth era una mujer de avanzada edad, era estéril, no habían tenido ni un hijo. Y el ángel Gabriel se presenta y le dice: van a tener un hijo. Entonces Zacarías le dice: ¿y cómo será esto? En ese momento el ángel Gabriel le dice en el verso 20: por tanto tú no has creído lo que yo te dije. Él le dice primero: yo soy el ángel Gabriel, que vengo a decirte esto de parte de Dios, pero por cuanto tú no me creíste, tú te quedarás mudo hasta que el niño nazca. ¿Por qué se quedó mudo Zacarías hasta que el niño nació? Por no creerle a Dios. Ahora, esas son apenas puntos muy interesantes de que tú te puedes dar cuenta que la incredulidad no te va a dejar llegar muy lejos. La incredulidad dejó mudo a Zacarías. Hasta que el niño Juan nació, Zacarías pudo hablar. Donde a Dios no se le cree, no suceden milagros. Donde a Dios no es creído, no suceden milagros. En la casa que no creen a Dios, no suceden milagros. En la iglesia donde no le creen a Dios, no suceden milagros. Y por eso es que hoy día en las iglesias no suceden milagros. Porque 3 le creen a Dios y 40 no le creen a Dios. Todos están mirando qué va a pasar y 3 le están creyendo. Y donde hay incredulidad, Dios no puede hacer muchos milagros. Ahora, si usted se da cuenta, cuando Jesús llega a Nazaret, Jesús llega a predicar allí. Y cuando Él llega a predicar ahí, dice la Biblia que no hizo allí muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque no le creyeron a Él. Yo quiero dejarlo hoy con esto, meditando en esto. ¿Cuánto le creemos a Dios nosotros? ¿Hasta cuánto le creemos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le hemos creído a Dios? Mira, si tú le crees a Dios, Dios puede hacer grandes milagros contigo. Si tú le crees a Dios, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Todo lo que tú tienes que hacer es creer, tener fe en ese Dios que sí puede hacer grandes cosas. Yo no sé si a ti quizás esto se te hace, quizás es cierto o es mentira. Te voy a decir una cosa: si la Biblia dice que para el que cree todo le es posible, yo le creo a la Biblia.
Si esta Biblia dice que Dios puede resucitar los muertos y Dios ha resucitado los muertos, yo le voy a creer a la palabra de Dios. Pero hay gente que no le cree a la palabra de Dios. Hay gente que vive una vida que no tiene que vivir porque no le cree a Dios. Dios dice en su palabra que Él quiere lo mejor para ti. Él dice, mira aquí los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Te animo a que le creas a Dios. Te animo a que de veras tú le creas a Dios. Créele a Dios porque es lo único que te va a ayudar. Con este verso quiero que usted se vaya meditando. San Mateo 9, 27 al 29. Es algo que en ocasiones se lo comparto. Quiero dejárselo una vez más. Dice que Jesús iba pasando y en el lugar donde pasó por el camino estaban dos ciegos. Y esos dos ciegos escuchan que Jesús va pasando por ahí. Y cuando Jesús va pasando por ahí, en ese momento, Jesús pasa por ahí. Y cuando Jesús pasa por ahí, los cieguitos comienzan a clamar. Y comienzan a clamar. ¿Y sabe qué clamaban? ¿Cuántos se acuerdan que clamaban? Señor, Hijo de David. Señor, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no les hacía caso. ¿Cuántos han sentido que a veces Jesús no los escucha? ¿Todo lo que usted le ha pedido a Dios se lo ha concedido? No, ¿verdad? Muchas veces sentimos que Dios no está alrededor de nosotros. Muchas veces sentimos que Dios no escucha lo que le estamos pidiendo. ¿Cuántas veces hemos clamado por un milagro y no ha sucedido? ¿Cuántas veces hemos clamado porque Dios nos ayude y la ayuda nunca ha venido, según nosotros? Pero sabe, quiero decirle algo. Dios siempre escucha su oración. Dios siempre está escuchando. El problema es la incredulidad de la gente. Cuando los dos ciegos del capítulo 9 de Mateo escuchan que Jesús va pasando, Jesús no les hace caso. Y yo me he sentido en muchas ocasiones que Jesús no me ha hecho caso. A veces estoy sufriendo. A veces paso momentos difíciles. Y le digo, Dios mío, ¿dónde estás? A veces le clamo a Dios. Y Dios no aparece por ningún lado. A veces he clamado horas y horas a Dios. Y pregúnteme si siento a Dios. No, no siento a Dios. Y no voy a ser el pastor súper espiritual. Yo empiezo a orar y a los 5 minutos siento a Dios. No, yo no voy a ser hipócrita. Soy sincero en decirle, a veces oro media hora y no siento a Dios. No sé a cuántos más les pasa eso, o solo a mí. A veces oro 1 hora y no sentí a Dios cerca. A veces la gente pide ayuda y nadie se acerca a ayudarlo. Estos cieguitos le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David, escúchanos. Y Jesús sigue caminando. Y los cieguitos siguen clamando. Y Jesús, no quiero decir los ignora, pero Jesús parece que los ignoraba. Jesús sigue caminando y no se paró para nada. Dice el verso 28 y 29 que no se paró. Jesús llega y entra a una casa. Y en esa casa Jesús se queda ahí. Y sabe que la fe de los ciegos era tan grande que los ciegos siguieron a Jesús hasta esa casa. ¿No se ha preguntado algo? ¿Cómo los ciegos seguían a Jesús? No miraban a Jesús. No miraban donde Jesús estaba. Pero cuando Jesús no les hace caso, ellos dicen, hoy recibo mi milagro y yo voy a seguir a Jesús.
aunque no lo vea, pero yo lo voy a seguir. Y aquí hay un tema muy interesante. ¿Cuántos ven a Jesús hoy? ¿Físicamente puedes ver a Jesús? Pero aunque no lo veas, debes de seguir a Jesús, porque allá donde tú vas a llegar, Él va a hacer el milagro. Aunque tú no lo veas, tú debes de seguir a Jesús. Los ciegos van tras Él y no ven a Jesús. ¿Cómo hicieron para seguir a Jesús los ciegos? ¿Cómo hicieron los ciegos para seguir a Jesús? Y en ese momento los ciegos siguen y Jesús no los escucha, y si los escucha no les hace caso, y siguen a Jesús. Y Jesús entra en una casa, y en esa casa Jesús se queda ahí, y los ciegos llegan a esa casa. Yo quisiera preguntarle a esos ciegos cómo fue que ellos encontraron a Jesús ahí, porque no lo miraban. Lo siguieron por fe, como tú y yo seguimos hoy a Jesús por fe. No lo hemos mirado, pero sabemos que está aquí. No lo miramos, pero sabemos que Dios está aquí hoy. Lo seguimos y lo creemos por fe. Estos ciegos siguieron a Jesús por fe. Y cuando llegan donde está Jesús, mira, llegaron. Un día vamos a llegar a la vida eterna. Bueno, yo quiero llegar. Yo no sé si usted quiere llegar, pues yo quiero llegar al cielo. Un día vamos a llegar. Y los ciegos llegaron a donde estaba Jesús. Y Jesús se sorprende al ver que los ciegos llegan donde está Él. Y en ese momento Jesús les dice unas palabras que si me las dijera a mí, no sé qué le diría. Jesús les dice en el verso 29: ¿qué quieren que yo haga con ustedes? Si el Señor me preguntara eso a mí, ¿qué le dijeras tú? Vamos a ver. ¿Qué le pidieras tú? Si te dijera: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué le dijéramos? ¿Le pidiéramos que nos llene el banco de dinero? ¿Que nos dé qué? ¿100 años más de vida? ¿Que nos haga más jóvenes? ¿O que nos quite lo pobre? Porque lo feo se quita con dinero. Le pidiéramos, ¿qué le pidiera usted? Así entre nosotros, ¿qué le pidiera usted? Si Jesús llega donde usted y le dice: ¿qué quieren que yo haga con ustedes? Hailey, ¿qué le pidieras? ¿Qué le pidiera usted? Jesús les dice: ¿qué quieren que yo haga con ustedes? Y los cieguitos se quedaron pensando. No, los cieguitos estaban seguros de lo que ellos querían. Los ciegos no se... Espérate, a ver si la cuenta del banco está llena. A ver si la suegra tiene salud. Espérate a ver si todo está bien en mi familia. Espérate a ver si mis hijos van a ser profesionales. Los ciegos no se quedaron pensando eso. O destruye a mis enemigos. No, los ciegos estaban seguros de lo que querían. ¿Sabe qué le pidieron? La vista. Le dijeron que recibamos la vista. Otra traducción dice: que nos hagas ver, que nos abras los ojos físicos. Note esto: los ciegos seguían a Jesús. Y Jesús les dijo: ¿qué quieres que yo haga con ustedes? ¿Qué quieren que yo les dé? Si los ciegos hubieran sido personas incrédulas y sin fe, ¿sabe qué le hubieran pedido? Un bordón. Un bordón para caminar mejor. Porque hay gente que se está acercando a Jesús y Jesús le puede dar muchas cosas. Jesús le puede dar todo. Pero hay gente que se acerca a pedirle un bordón. Hay gente que se acerca a pedirle. Y si tú le crees a Dios, dice que Él es el dueño del oro y de la plata y del universo. Ese es tu Padre. Y es tu Padre y Él puede. Escucha, Él es tu Padre, el dueño del oro y de la plata, el que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo lo que existe. Si tú te acercas a pedirle algo a Él, ten por seguro que Dios lo puede hacer.
Si tú te acercas a pedirle algo más grande, Dios lo puede hacer. El problema es la incredulidad. Los ciegos quizás podían decir: pidámosle un bordón al maestro. Sirve que él es carpintero, pidámosle un bordón. El mejor bordón. Como carpintero les iba a hacer un bordón de los mejores, ¿verdad? En high definition, último modelo, el bordón. Iban a ir por todo el pueblo presumiendo el bordón con el autógrafo de Jesús, el más famoso de los tiempos del Medio Oriente en ese tiempo, de la época. El más famoso de Palestina en ese tiempo, no de Occidente, sino del Medio Oriente. En ese momento, los ciegos podían decirle: dame un bordón. No les pide un bordón, le dicen: que recibamos la vista. ¿Y sabe qué pasó? El verso 29 dice que Jesús les dijo las siguientes palabras tan interesantes. Les dijo: conforme a vuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Vamos a ver. ¿Alguien tiene fe? Jesús les dijo: conforme a vuestra fe. Escucha cómo les dijo Jesús: conforme a vuestra fe. ¿Dónde está la gente de fe aquí? ¿Si habemos gente de fe aquí? Conforme a vuestra fe. Yo quisiera que toda la gente fuera gente de fe. Gente que diga: yo tengo fe. Pero hay gente que no le alcanza la fe. Hay gente que no tiene fe. Por fe es que nos acercamos a Dios. Si aquí hay alguno de fe, hoy tiene que creerle a Dios. Jesús les dijo: conforme a la fe de ustedes, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si ellos tenían poquita fe, iban a recibir un bordón. Pero si su fe de ellos era grande, iban a recibir algo más. Y estos ciegos recibieron la vista, porque la fe de ellos era grande. Si Dios te ha dicho y te ha prometido algo, ten fe que Dios lo va a cumplir. Hay gente que toda la vida ha luchado por un sueño. Quiero ser esto, quiero ser lo otro, y se va a morir pidiendo lo mismo. ¿Sabes por qué no se va a cumplir? Porque tú no quieres. Hay gente que toda la vida en la iglesia le ha dicho: Señor, úsame. ¿Cómo te voy a usar durmiendo hasta las 12 de la mañana y durmiendo toda la noche? Discúlpeme, pero es la verdad. Es como la gente que le pide a Dios: Dios mío, yo quiero bajar de peso. ¿Y cómo vas a bajar de peso si tragas y tragas y tragas y tragas? ¿Sabes qué hay que hacer para bajar de peso? Lo mismo que hay que hacer para que Dios nos use: poner el esfuerzo. El otro día caminábamos con mi esposa. Es triste esto, pero caminábamos con mi esposa. Y en toda la caminata que anduvimos, casi 2 horas, ahora sí, ninguno. Todos los que encontramos. Y dije yo, y luego nos quejamos que la obesidad es la peor en nuestros países, en nuestra cultura, en nuestra raza. Luego nos quejamos que el índice de diabetes es el más alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oh, qué bueno, mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levántate temprano y sal a caminar. ¿Tú quieres que Dios te use? Pasa noches con Jesús. ¿Tú quieres tener dinero en este mundo? No es malo tener dinero en este mundo. Esfuérzate, trabaja, estudia. Hay gente que toda la vida ha querido ser usado por Dios, pero llegamos a una edad que ya no vamos a poder hacerlo. Pasamos nuestra juventud haciendo ¿qué? A veces es
Es triste confrontarnos en esta realidad, ¿verdad que sí? Porque en esta vida todo quiere un esfuerzo. Todo quiere un esfuerzo. Tú quieres que Dios haga un milagro, empieza tú. Tú quieres que Dios te sane, busca a Dios. Tú quieres que Dios te use, busca a Dios. Ninguna persona, rara las personas, son pocas en el Nuevo Testamento las que no vinieron a Jesús. La mayoría de personas vinieron a Jesús para ser sanadas. La mujer samaritana dijo: ya me gasté todo mi dinero, ya fui a los doctores mejores de la época en ese tiempo, y dijo: ya no puedo hacer nada. Pero escuchó que Jesús pasaba por ahí. Punto número 1 de la mujer samaritana: se movió en fe. Se movió hacia donde estaba Jesús. Se movió en fe. Se movió y dijo: voy a ir donde está Jesús. Punto número 2, fue positiva. Dijo: si yo lo toco, voy a ser sanada. Escuche qué interesante. Se movió. Y hay gente que está esperando ser sanado, pero no se mueve de su casa. Le duele la cabeza y se quedó en la casa. Hay gente que está esperando que Dios lo use y le duele la uña y no busca a Dios. ¿Quieres que Dios arregle tu casa, tu vida, tus hijos, tu matrimonio? Acércate a Él. Busca a Dios. Búscalo. La mujer samaritana dijo: yo creo y me voy a acercar a Jesús. Y yo creo, me voy a movilizar por fe. Hay gente que por un milagro, por recibir su milagro, se mueve. Aquí tal vez es fácil, en carro, en avión. En nuestros países yo conocí gente que caminaba 12 horas a pie, en burro, para llegar donde iba a haber una administración, porque estaban seguros de que Dios los iba a sanar. Y aquí la gente no quiere. Tienes que movilizarte en fe. La mujer samaritana se acercó y le dice: voy a ser sana. Y la toca. Toca el manto de Jesús, el borde del manto. Y la mujer samaritana al instante fue sanada. Ay, qué interesante esto. Yo no sé si eso lo alegra a usted, pero el que toca a Jesús es sanado. Y es sanado y es liberado de toda enfermedad o de todo demonio que tenga. Pero tienes que moverte en fe. Muévete en fe. Haz tu parte. No puedes recibir algo si no haces tu parte tú. Si no vas a trabajar, no hay un cheque al fin del 15 o de la semana. Pero como te van a pagar, hasta corres con los ojos cerrados en la mañana. Y en la iglesia no te van a pagar según tú. Y no, te da lo mismo. Ya se fue por otro lado el mensaje, ¿verdad? Lo dejo con eso. Créele a Dios. Créele a Dios. Y haz tu parte. Como la de estos ciegos. Como la del papá del joven lunático. Se acercó, aún sabiendo que los discípulos quizás, tal vez sabía o tal vez no, que no iban a poder sanarle. ¿Alguien le cree a Dios? ¿Alguien tiene fe? Las mujeres y hombres de fe, ¿dónde estamos? Y si nos falta fe, ponte de pie. Y si nos falta fe, hoy le vamos a decir a Dios: ayúdame, porque me falta fe. Ayuda mi incredulidad. Hombres y mujeres de fe es lo que el Señor busca. Lo que sea que tú estés necesitando, si tú le crees a Dios, Dios lo va a hacer. Llévate esa palabra en tu corazón. No sé qué estás pidiendo, pero te digo una cosa: Dios lo puede hacer. No te lo digo, te lo profetizo. Dios lo puede hacer, porque Dios es fiel. Pero tú tienes que hacer tu parte. Luego no digas: el pastor dijo que se cumple y no se cumplió. ¿Sabes por qué no se va a cumplir? Quizás porque tú no pones de tu parte. Pero si tú pones de tu parte, es más, te profetizo algo más. Si tú caminas 3 meses, 1 hora al día, te profetizo que vas a perder mucho peso. ¿Sí crees o no? Yo se lo profetizo.
Eso no se lo tengo que profetizar, ¿verdad? Eso la lógica lo dice, ¿verdad? El razonamiento lo dice, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que ayude nuestra incredulidad. Porque muchas veces no suceden los milagros porque somos incrédulos. Y digámosle como este hombre: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. ¿Hay alguien que quiera que Jesús le ayude más? Padre, gracias Dios. Gracias Dios mío.